Pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Enseñanza. Vida cristiana, nosotros predicamos liberación y sanidad. Sanidad. Milagros. Liberación de demonios. Camilo Quiñones. Un canal con las evidencias del reino. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Camilo Quiñones. Diga todo rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Estamos aquí, gloria al Señor, transmitiendo desde San Pedro de Macorís, República Dominicana, específicamente en Juan Dolio, una zona turística olvidada para muchas personas, pero estamos a 15 minutos de San Pedro de Macorís, gloria al Señor. Y en esta hermosa noche con el mar a nuestras espaldas, tengo el honor y el privilegio de entrevistar, gloria al Señor, ya de una forma más fluida, sí, porque la prepararon, la entrevisté de medio asustado, sentadamente muerto, gloria al Señor. Pero tenemos a ti, nuestra pastor, Quiñones, amada esposa, Señor, la ofertas, el peteo, de aceptar. Vamos, siéntate ahí a esa audiencia que tú vienes. Levántate, sigue disfrutando esta noche y ese mar precioso por un irrespetable. Amén, gloria al Señor. Yo quiero hablar contigo en esta noche de un tema que una vez nosotros tocamos por encimita, como reconocimos que lo estuviste hablando de parte de tu testimonio. Entonces, yo quiero que en esta noche la audiencia sepa sobre lo que tú me comentaste, de que el Señor en una ocasión te llevó a la eternidad. Yo quiero que tú nos expliques sobre eso y más o menos el por qué el Señor te mostró. Ok. Bueno, esa experiencia fue maravillosa. Eso fue en el ayuno, lleno de de 41 días. Hiciste 41 días de ayuno. Y en ese ayuno, yo entré a la eternidad como a las 7 de la noche. Entre 7 y algo. O sea, fue durante el ayuno. Fue durante el ayuno. Pero explícale un poquito más claro a la audiencia cómo fue. Tú estabas orando. Estaba orando. Lo que pasa es que cuando uno hace un ayuno así, como largo, ¿qué pasa? Que uno duerme en la noche. Y uno se le va el sueño. Se le va el sueño y la noche es como el día. Entonces si yo no dormía de noche, se me iba el sueño. Y lo que pasaba era que por ahí en eso de las 11 de la mañana me daba algo de sueño. Dormía un poco, pero la verdad es que en un ayuno así largo no hay caso sueño. Uno casi no duerme. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba orando, eran como entre las 7 de la noche. Yo entré, fui a tomar, me llevaba a la eternidad y cuando salí eran las 3 de la tarde del otro día. ¿Cuándo podemos regresar? Cuando regresé. Pero en ese intervalo de tiempo, para mí era como si hubieran pasado 5 minutos. O sea, desde las 11 de la noche. Desde las 7 y algo de la noche hasta las 3 de la tarde del siguiente día. Dios mío. Entonces, para mí eran como si hubieran pasado 5 minutos, pero realmente habían pasado muchas horas. Ok, muy bien. Entonces, el Señor, ¿eres transportado? Yo como que le cuestionaba, habían cosas de mi vida que cuestionaba y que le preguntaba a Dios, como
como mi linaje, la iniquidad que había en mí. Cuando uno empieza a santificarse, a buscar de Dios, uno procura santificarse. Y cuando empiezas a adquirir conocimiento de los niveles, te vas a buscar limpiar cada vez más. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la iniquidad, que es que las obras de injusticia en el linaje que traemos, entonces vamos a querer ir hasta atrás para ser limpios. Como que, por ejemplo, le pedimos perdón a Dios por los pecados del abuelo, de la abuela. Nos limpiamos el linaje para que nuestros hijos y nuestros nietos No arrastren con la con la maldición generacional o la línea de iniquidad que ya traemos, ¿cierto? Entonces cuando le pido a Dios, Señor, muéstrame las obras de injusticia en mi línea, ¿sí? ¿En qué debo justificarme, pedirte perdón? Yo soy de las personas que le digo, Señor, perdona el pecado de mis hijos. Sí, dice, y es bíblico, porque dice la palabra que Job hacía sacrificio por los pecados de sus hijos. Entonces, Señor, perdona los pecados de mis hijos, perdona las faltas, los pecados que han cometido mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Quiero limpiar eso, ¿sí? Cuando estoy en eso, el Señor en ese momento me toma y me lleva a la eternidad y me muestra, bueno, no sé por qué. Me preguntan, bueno, pero ¿por qué, pastora, el Señor le mostraba la eternidad o lo que usted califica de eternidad? No sé, pero a Él le plació mostrarme algo así. Entonces llego a un lugar donde hay una luz, como un panel de luz, no sé cómo explicarlo, como algo de luz grandísimo. De esa torre, por así decir, de luz, salen pequeñas lucecitas, como si fueran luciérnagas, yo diría que más pequeñas. Empiezan a salir de ese panel de luz grandísimo. Entonces yo digo, ¿pero qué es eso? Y me dicen, es la eternidad del ser humano. ¿Cómo la eternidad? Si el ser humano tiene algo que es eterno dentro de él. Pero no estamos en la tierra, no estamos acá todo. Salen ellas y se agrupan, se forman como grupos. Es como que vieras muchas luciérnagas que se encuentran y se regocijan al encontrarse. Y lo que tú ves es que se torna un grupo y se ven como, no sé cómo explicar, o sea, se ven como alegres, pero no tienen cara, no tienen sonrisa, no tienen ojos, no tienen... Solo luces. Sí, otras lucecitas. Y yo veo que ellas salen, se encuentran y como que se van así como en un río. De solas luces que van saliendo de ahí. Del panel de luz. El de luz. Y ellas se van como en forma de un río. Cuando se van en forma de un río, ellas van entrando a unos lugares, como decir aquí este terreno y acá venirse un grupo y se quedan acá. Y para otro espacio igual se va otro grupo. Y para otro espacio igual se va otro grupo. Y así se hacen 4 grupos. Entonces, esos grupos, lo mismo, se encuentran y como que se regocijan al encontrarse. Y yo pregunto, ¿qué está sucediendo? Me dice, se están reconociendo. Se están reconociendo entre ellas, o sea, ellas pueden sentir, ellas pueden ver. Dice, sí, ellas se están identificando entre ellas. Las lucecitas. Las lucecitas. Y yo le digo, se está reconociendo. Me dice, sí, se reconocí. ¿Y por qué unas se quedan acá y por qué otras se quedan allá? ¿O qué otras se quedan allá? Y se miren, ¿y cuál es la diferencia de la una hacia la otra? Porque unas son del Padre, otras son del Hijo. Unas son del Padre y otras son del Hijo. Sí. Unas están apegadas al Padre, van a ser apegadas al Padre, y otras van a ser apegadas al Hijo. Otras no van a ser apegadas ni al Padre ni al Hijo, pero eran 4. Y otras son apegadas al Padre y a mí. Wow. Entonces, ¿qué tú entiendes por esa lucecita que tú entendiste o te fue revelado? Sí, que eran almas. Era
la eternidad del ser humano antes de pasar al plano terrenal, físico, que es este. Porque no se acaba ahí la visión. Ellas son agrupadas, se encuentran entre sí, se reconocen allá. O sea que antes de que tú y yo nos conociéramos aquí, tú y yo nos conocimos allá y nos reconocimos. Entonces cuando llegas acá y te encuentras con alguien y te identificas con ese ángel y dices, parece que te conociera de hace mucho tiempo. El apóstol Pablo le dijo que a los que antes conoció, también los predestinó. Si no, amor. ¡Wow! Tremendo. O sea que tú y yo nos reconocimos ahí arriba, Claro que sí. en la eternidad. Quizá por eso es que cuando personas se conocen, sienten como que ya se conocía de antes. ¿Tú crees que eso implica solamente para pareja o también podría ser para amigos? No, para amigos, para familia, para... Yo he ido a predicar a lugares donde hay gente que me conoce sin conocerlos. Y te ven y te dicen, wow, nos conocíamos. Lo conocemos como ya seguimos. ¿De dónde lo conoces? ¿De dónde? Pero con escucharla me identifiqué, algo dentro de mí me dice que ya te conocía, que ya te había escuchado, que ya te había visto. ¿Dónde? Nunca lo había visto. Wow. Es un reconocimiento eterno. Claro que sí. Eterno, de la eternidad. Ahora sí, ¿qué más? Entonces se agrupan ellas y son sacadas de esos lugares y sigue el río de ellas. Y yo sigo detrás observando qué pasa con ellas. Y entonces ellas son llevadas a diferentes lugares y ya se separa. El grupo que salió ya no sigue junto, sino que es separado. Y hay 12 puertas. Y cada una de ellas va y se ubica en las puertas. Pero no eran puertas así como estas que vemos así. No, eran granoticio, muy grande. Entonces, ¿qué pudiste entender que cuando se acercan a la puerta? Cuando se acercan a las puertas, yo pregunto que para qué es eso, que ellas, ¿por qué van a esas puertas? Y me dicen, son las puertas que cuando ellas pasan por esa puerta pasan al plano terrenal. Al plano físico. Van para la tierra. Van para... Ok. Van para la tierra, pero ellas no van solas. Cada lucecita lleva un ejército de lucecitas atrás que va con ella. Y yo pregunto, esas lucecitas ya no son amarillas, porque estas están amarillas. Ellas ya no eran amarillas. Las lucecitas que van con ellas eran blancas y más pequeñitas. Entonces quizás por eso es que en la fecundación sabemos que son millones de espermatozoides que van corriendo para fecundar un óvulo. Entonces será por eso que entre tantos millones de espermatozoides, un solo es que logra fecundar el óvulo. No. ¿Será? No. Yo pregunté, ¿y qué son esas lucecitas blancas? Que ellas eran más pequeñitas. Y es que a cada una de esas lucecitas amarillas me representa cada alma de acá, le es asignado un ejército de ángeles antes de que ellas pasen a este plano. Ahora pregúntame, ¿por qué los ángeles también estaban en pequeñas luces? ¿Por qué los ángeles estaban en pequeñas lucecitas? Porque son asignados a desempeñar esa labor con esa alma. Wow, o sea que ya nosotros venimos con respaldo. La pregunta es, pastora, ¿nacen dos ángeles como nacen las almas en la tierra? Te respondas a usted mismo. Entonces yo les decía que sí, que así eran disciplinados, ese copo de lucecita. Y el trabajo de Dios es maravilloso. Su hombre es tan grande, tan infinito, tan eterno, tan maravilloso, que cuida cada alma como lo más preciado que sale de él, la eternidad. El alma salía de él. Entonces,
saber como una partícula del Creador que viene a habitar dentro de nosotros. Sí, porque ese faro de luz simboliza como la madre. La madre, en este caso el padre, que entonces se desprende de partes de él y entonces nos da un cuerpo físico. La palabra dice que cuando partimos, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dijo. O sea, parte de... Ellos tenían asignaciones. Después de esa visión pasaron varios días y yo seguía insistiéndole al Señor que me hablara y me explicara mejor lo que había visto. Porque ahí no se acaba mi iniquidad. Acuérdate que tú estabas preguntando era por la iniquidad de mi vida, Y de tus de mi familia, ¿sí? O sea, esa era como lo que yo le estaba pidiendo a Dios. El Señor me lleva a mi pasado, me muestra a mis ancestros y mi línea sanguínea, lo que habían hecho, y qué podía yo ayudar o petaría lo que ya había sucedido de pecado, de pasado, para limpiar, quitar la iniquidad. Me muestra mi pasado, mi crianza, mis padres, todo había sido predestinado, todo está escrito, todo está escrito tal y como es, como sucede. Y yo decía, pero ¿cómo? Porque sufrí mucho, porque pasé por episodios de dolor muy, muy grandes en mi vida y fui marcada desde pequeña con mucho dolor. Y yo decía, pero ¿cómo? No entendía el propósito tan maravilloso de Dios conmigo. Cuando me muestra la enfermedad, mi línea, mi pasado, lo que era y lo que estaba escrito sobre mí, wow, terminé en el episodio de la cruz. Y es el episodio más impactante que yo he visto en mi vida. La cruz. ¿A qué te refieres con el episodio de la cruz? ¿Que fuiste llevada allá? Fui llamada al momento de la cruz. Y es un momento inexplicable. Es un momento inexplicable. No hay palabras para explicar el amor de Cristo por la humanidad. Es demasiado grande. No entendemos el amor de Cristo. Cuando vas a la cruz, conoces el sacrificio de amor que realmente hizo Jesús. Entiendes que nada tiene tanto valor como el amor de Jesús por la humanidad. Es ahí donde cambia el pensamiento del hombre para entender que todo ser humano tiene un precio que alguien pagó y el precio fue muy alto, que todo ser humano es una perla preciosa para Cristo. Ahí es cuando yo hablo a los pastores y hablo a los líderes, a los creyentes, al cuerpo de Cristo, y les recuerdo que cada ser humano es valioso para Él, que el precio que se pagó por Él es muy alto, y que ni el liderazgo, ni el pastorado, ni el ser creyente te hace más que el que no lo es. Que cuando alguien llega a tu iglesia, cuando alguien llega a ti, viene ya librando una lucha contra las tinieblas, viene librando ya una lucha fuera de Cristo. Y lo que debemos de reflejar y dar es ese amor de Jesucristo. Él es todo, el amor de Cristo lo es todo. Eso es todo. Sí, quiere decir. Entonces hay que pedirle a Dios, y desde ese día mi oración es esa: enséñame a ver como tú ves, enséñame a amar como tú amas, porque si amo como Cristo ama, no puedo despreciar a nadie. Tengo que entender que su amor es tan grande, tan ancho, tan profundo, que no soy digna de despreciar absolutamente a nadie. Su amor lo llena todo, y yo debo ser el reflejo de su amor aquí en la tierra.
El Señor dijo, vamos a ver en una ocasión, en el Sermón del Monte, dijo que nos amemos los unos a los otros, como Él nos... Ese es el mensaje real de Cristo. Amar. El mensaje de Jesucristo fue el mensaje del amor. Tristemente vemos que hoy en día se usa la palabra de Dios para menospreciar, aún entre los mismos siervos, se menosprecian los unos a los otros. Y a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a amar, a aceptar al otro y amarlo como nos amamos a nosotros. Ahora, ¿hay ausencia de amor propio entonces cuando despreciamos a otra? Yo diría que sí. Que haya ausencia de amor, del reconocimiento del amor que tenemos, porque ya Cristo pagó el precio más alto. No desprecies a nadie, recógelo, acéptalo, ámalo. Ese ser humano que tú ves en un semáforo pidiendo, mendigando, es un ser humano. Es allí un alma preciosa por el que Jesucristo pagó un precio. ¿Quién eres tú para despreciarlo? Levántalo. Ay, César. La verdad que el pastoral debemos despertar y comenzar a ver a las almas, a esas ovejitas que llegan con tantos problemas, con tantas batallas, con tantas luchas, con tanta guerra. Y yo quiero que ya para finalizar, un consejo a los pastores, al pastor y también a los líderes, a la élite, esa competencia que hay entre nosotros mismos, que yo tengo más suscriptores que tú, que yo predico mejor que tú. Un consejo para el pueblo del Señor, principalmente a los líderes. Es que es triste ver eso, pero es real lo que tú dices, porque incluso en estos días veía un contenido de alguien donde yo a Celisa decía, perdimos 20 minutos mirando eso de que Dios no se habla nada, temas que se copan más como en otras cosas, pero no se recuerda a Dios, el amor de Dios. Y pastores, líderes, yo le decía a los mundos que vivo, a los mundos de las iglesias, les digo, cuando alguien llega a la iglesia, recíbelo con una sonrisa, con un abrazo, Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. ¿De qué era el tema? Disculpa, un poquillo paréntesis ahí. ¿De qué era el tema que se estaba hablando? Hizo un video por la red. Sí, no recuerdo que era Cristiano. Sí, pero entonces, ¿a qué voy yo? A recordarle a los pastores, a los líderes, a los creyentes, no líderes, no pastores, a toda la iglesia, a todo el mundo. Eso no es solo para el que es creyente o no. Yo quiero que seamos conscientes del sacrificio de amor que hizo Jesucristo. Y no existe nadie mejor que otro. Para Él, todos tuvimos el mismo valor. El mismo valor. Sí. Entonces, ya la persona viene del mundo, luchando con las tinieblas, por todo lo que le ha levantado, lo que le ha dañado, lo que le ha juzgado. Lo mínimo que tú puedes hacer, ya que tú sí conoces a Cristo, es recibirle con amor, es amarle, es levantarle, es ayudarle. Nadie es perfecto, todos tenemos defectos, Ya está Satanás acusándole de día y de noche, ¿sí? Para dañarle. Ahora, haz tú la obra de Dios, deja de acusar, deja de ver la paja de tu hermano y examínate qué necesito cambiar. ¿Yo puedo cambiar? No me gusta el contenido que otros están haciendo. Venga y hagamos un contenido que edifique a otro. Cambiemos entonces. Si no me gusta lo que otro está saliendo, venga y cambiemos.
Hagamos un contenido que sí edifique, hagamos un contenido que promueva la bendición, la edificación, el amor de Jesucristo, que todo lo cambia y que todo lo transforma. Ese es el mensaje que el Señor quiere que tengamos, que nos concienticemos de eso, para dañar, para juzgar, para acusar. Dejemos que ese trabajo lo haga el enemigo. Nosotros como hijos de Dios hagamos el trabajo de Dios, restaurar, levantar, edificar, reconstruir, ¿sí? Esas vidas que vienen desoladas, dañadas, tristes, desconsoladas. A eso nos llama el Señor y ese es el mensaje que quiero dejar en esta noche. Que te pongas la mano en el corazón y que te preguntes cuántas vidas hoy ayudé a levantar, cuántas vidas edifiqué hoy a través del mensaje. Estoy invirtiendo estos 20 minutos en la entrevista para edificar a alguien, para dar un mensaje de edificación, de amor, de reconciliación, o me estoy sentando aquí para juzgar y dañar a otras personas. Gloria a Dios. Sin palabras, mis hermanos, sin palabras. Ese era un gallito que estaba por ahí en la traba, gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, gloria al Señor. Si ha llegado a esta parte y no se ha suscrito a este canal, suscríbase, active la campanita opción toda para que reciba todas las notificaciones y no se pierda de lo que siempre le traemos en este canal, contenido con soluciones. Dele me gusta a este video y compártelo, gloria al Señor. Pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Enseñanza. Cristiano, nosotros predicamos liberación y sanidad. Sanidad. Milagros. Liberación de demonios. Camilo Quiñones. Un canal con las evidencias del reino. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Camilo Quiñones.